está con nosotros Luis Eduardo Camacho, diputado de Realizando Metas. Buen día, diputado. Buenos días. Buenos días, Diana. Buenos días, Félix. Saludo a la audiencia de EcoTV y de Radiografía. Un placer estar aquí con ustedes. Queremos conocer la opinión de usted como diputado oficialista de lo que está pasando en el país, de esta crisis que se registra a nivel nacional, distintos bloqueos, una serie de rechazos a las acciones del gobierno, también a algunas leyes aprobadas en la Asamblea Nacional como la Caja del Seguro Social. Algunas autoridades del Ejecutivo se han trasladado, por ejemplo, a la provincia de Bocas del Toro a dialogar, pero pareciera que todavía no hay humo blanco en medio de esta crisis. Bueno, evidentemente hay una situación efervescente, sí, para ponerle algún calificativo, en el país, pero yo creo que esto se debe más que todo a la preocupación que tienen miles de panameños que lamentablemente están afectados por la situación económica del país, que viene empeorándose desde los gobiernos del presidente Varela y en el gobierno del presidente Cortizo. El gobierno del presidente Molino ha hecho esfuerzos para estabilizar el país económicamente y tratar de aumentar el crecimiento económico, porque es ese crecimiento económico el que genera que miles de panameños no tengan empleo, y como no tienen empleo, hay ese malestar, porque quien no tiene empleo no tiene con qué pagar sus jubilaciones, no tiene con qué alimentar adecuadamente a su familia, no tiene con qué pagar los gastos de su familia, y yo creo que ese tema del desempleo que ha ido aumentando y que es una herencia que nadie quiere, pero ahí está. Que no ha llegado el Chenchen, señor Camacho. Bueno, es que el Chenchen no va a llegar de la noche a la mañana si no se reactiva la economía. Para que llegue el Chenchen tiene que reactivarse la economía, tiene que impulsarse los proyectos nacionales que el gobierno ya comenzó a desarrollar, pero no solamente ponerlos en papel, hay que ponerlos en andar. Esos empleos, esos proyectos van a generar miles de empleos, pero sobre todo esta primera etapa busca que el gobierno se convierta pues en un impulsador de la economía que está deprimida en el sector privado. El sector privado es el que está llamado a generar ese crecimiento económico con adecuadas políticas, obviamente económicas, impulsadas por el gobierno, pero todos sabemos de que la empresa privada ha venido muy golpeada por los últimos 10 años, los 5 años del gobierno de Varela y el 5 años del gobierno de Laurentino Cortizo, sobre todo porque el presidente Varela frenó y retrocedió en la economía por estar concentrado en perseguir a Ricardo Martinelli y el resto de quienes formamos parte de su gobierno. El gobierno de Cortizo, que uno esperaba que frenara esa persecución y se concentrara en lo que el país necesita, que es crecimiento económico para que haya empleo y empleo bien pagado, acabó de darle el tiro de gracia a nuestra economía con las famosas cuarentenas absolutas esas, que en su momento, mira, la gente no entendía, porque cuando yo fui una de las pocas personas que se atrevió a advertir que esas cuarentenas absolutas iban a dañar severamente la economía del país. Y en ese momento la población que estaba aterrorizada por esas conferencias de prensa que nos hacían todos los días a las 6 de la tarde, no entendía eso. Y por eso fue un pueblo aterrorizado que se prestó sumisamente a una medida que acabó con la economía de este país. Pero y que todavía estamos viendo los efectos, pero bueno, ya eso es pasado. Ahora lo que estamos tratando es de reactivar lo más rápido la economía, pero tengo que serte claro, ¿no? O sea, estas protestas que se están dando no van a ayudar mucho a que el crecimiento económico y varios de quienes están en las calles, por no decir que todos, están exigiendo la derogación de la ley 462. Ya lo han mencionado el director de la Caja de Seguro Social. De hecho, ayer conversando con el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, mencionaba que sería un gran error derogarla, que esto implicaría las afectaciones al pago de las actuales pensiones, incluso incrementaría el tema del desempleo. Es que mira, yo no le digo a la gente que no proteste. Yo de hecho he protestado
toda mi vida cuando creo que debo hacerlo. Yo puedo cuestionar de las protestas cuando derivan en violencia, pero también lo que más cuestiono sobre las protestas es cuando las protestas se basan en mentiras. Porque la ley 462 no será la ley perfecta, pero fue la mejor ley que pudimos aprobar para que el país comenzara a mandar las señales correctas a los inversionistas, a los organismos internacionales de crédito, para que, y para, sobre todo, fue una ley integral, porque muchos de los que hoy protestan, yo los vi sentados frente a mí en la presidencia, cuando el presidente Molino convocó a todos los sectores políticos y sociales para explicar de que iba a presentar la ley, cuando la iba a presentar y después cuando la presentó, y todos ellos coincidieron, fíjate, todos coincidieron de que se urgía una reforma a la ley de la Caja del Seguro Social, pero no una reforma limitada al tema de las pensiones, una reforma integral. Y eso es lo que hizo la ley 462, pero ahora la atacan esos mismos sectores, pero la atacan con mentiras. La petición central de los sectores que se oponen a la nueva ley de la Caja de Seguro Social es volver al sistema exclusivo de beneficio definido, el mismo que estaba vigente antes del 2005, tras las reformas que se sufrió en ese momento. ¿Qué tan posible es que en medio de estas sesiones extraordinarias, porque ya vimos una nota de diputados de distintas bancadas que le solicitaron al órgano ejecutivo, quien constitucionalmente es el que tiene la facultad de agregar en la agenda de las sesiones extraordinarias los puntos que se van a discutir en la Asamblea Nacional? ¿Qué tan posible es que, además de la ley de bananera, se incluya una nueva reforma a la Caja de Seguro Social? Yo lo veo poco probable, porque realmente la ley 462 no provoca lo que falsamente dicen quienes han estado protestando. Yo he escuchado, yo no critico la protesta, el problema es cuando tú mientes. Yo los he escuchado decir que la ley 462 aumenta la edad de jubilación. Eso es falso. Y eso está aprobado. Como también lo he escuchado decir que la ley 462, por ejemplo, va a hacer que la gente tenga que trabajar más años para jubilarse. También es falso. Si la ley 462 mantuvo las mismas 240 cuotas que existían para jubilarse y mantuvo la edad de jubilación. Entonces, ¿cómo tú me dices a mí que se tiene que trabajar ahora más para jubilarse? Pero esas son las principales, pero también te miente, por ejemplo, dice que la ley 462 le elimina a las viudas el apoyo económico. Eso también es falso. La ley 462 mantuvo el apoyo económico de las viudas y también, o sea, es que yo escucho tantas cosas erradas, y son mentiras, hay que decirlo, sobre la ley 462, que lamentablemente en una población que está ya agobiada por el tema del desempleo, entonces esto le crea más incertidumbre. ¿No es orgánica las protestas en este momento? ¿Hay algo de trasfondo, considera usted? Yo he sido claro y me reitero ello. Para mí, las protestas específicamente contra la ley 462 están impulsadas por aquellos sectores económicos y políticos que se beneficiaron con el desastre que había en la Caja del Seguro Social. Yo lo llamo las mafias que controlaban la Caja del Seguro Social y que no quieren que le mejore ni el servicio, que no quiere que de médico, ni quiere que le mejore el servicio administrativo, y no quiere garantizarle una posibilidad de que las pensiones no estemos todo el tiempo, cada cierto tiempo, en estas revisiones, en esta incertidumbre de que si va a haber pensión o no. Ellos no quieren negar, ellos quieren negar que la Caja del Seguro Social encuentre las alternativas que mantengan la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, pero sobre todo que mejoren sustancialmente los servicios administrativos y los servicios médicos que brinda la Caja del Seguro Social al asegurado. Ellos se benefician del status quo, que no beneficiaba al usuario,
por eso a los asegurados, por eso ellos atentan contra la ley de la Caja del Seguro Social, porque la ley de la Caja del Seguro Social hace que se le acabe la fiesta. Ahora, en medio de verdades, en medio de mentiras y de estas manifestaciones, hay pérdida de clases, hay afectación en negocios, sobre todo a las micro, pequeñas y medianas empresas. Lo que buscan algunos de sus colegas, ayer conversando por ejemplo con la diputada Grace Hernández, ella mencionaba que hay que buscar un punto medio de diálogo. Ellos hacen referencia a conversar, a discutir artículos que inquietan a un sector de la población que es el que está en este momento también protestando, Camacho. Bueno, mira, yo te tengo que decir algo. O sea, cuando yo emito un voto en la Asamblea, lo hago a conciencia de que creo que es lo mejor. Mira, ustedes se refieren a los 5 diputados, si no me equivoco, sí, que enviaron una carta al presidente pidiéndole que considere meter, de esos 5 diputados, 3, el diputado Cedeño, el diputado Pérez Barbone y la diputada Grace, ellos votaron a favor de la ley. Y yo, es más, lo vi. No, los 5 votaron a favor. No, las otras 2 creo que no votaron a favor de la ley, que creo que es la diputada Chong, si no me equivoco. No, Bexeray Richards y Manuel Chen fueron los 5 que firmaron la carta. Hubo otra carta de los que no votaron a favor. Entonces hay otras cartas, pues. Sí, sí. Hay dos cartas. La de Moca Vamos y una de Vamos. Yo puedo entender que los diputados que no votaron a favor de la ley, por cuestiones políticas, o porque vamos a poner que ellos pensaban que no era, vamos a darle el beneficio de la duda, de que pensaban de que no era la mejor ley, pidan que retomemos la discusión de la ley 462, pero yo no puedo entender que los diputados que votaron a favor, que se supone que votaron al igual que yo en conciencia, me está diciendo a poco más de un mes de tanto, ha desaprobado eso, que nosotros mentamos nuevamente al país en esta incertidumbre sobre la ley de la Caja del Seguro Social. Pero es que lo que pasa es que tú no vas a remediar un problema generando un problema mayor. Ese es el punto. Aquí, y es más, me extraña porque yo vi al diputado Pérez Barbone decir, luego de cuando se iniciaron estas protestas, decir lo mismo que yo he dicho, que si yo tuviera que votar nuevamente por la ley 462, votaría igual por la 462. Entonces, si él sabe de que es una ley que va a ayudar a transformar integralmente la Caja del Seguro Social para el beneficio del asegurado y para el beneficio del país, sí, ¿qué cambiaría? Lo que estaríamos trayendo nuevamente un elemento disuasivo que va a confundir a la opinión pública. Porque nosotros necesitamos, fíjate, unirnos en este momento por los temas que requieren unirse. Ya hicimos la ley de la Caja del Seguro Social que todo el mundo decía que había que hacer por una reforma integral. Entonces hay que unirse para que esa ley permita que el director nacional y del seguro y la directiva utilicen esas herramientas para sanear la Caja del Seguro Social de manera profunda, acabando con esas mafias que no permiten que al asegurado panameño se le den ni buenos servicios médicos, ni buenos servicios de administrativos, y que además no permita, acabe con el desgreño administrativo que ha permitido que muchas personas se enriquezcan a costa de los recursos de los asegurados. Cuando iniciaron estas manifestaciones y la crisis, recuerdo que se decía por parte de los integrantes, algunos integrantes del partido Realizando Metas, que liberaran a Martinelli para que en Panamá existiera paz social. Martinelli ya se encuentra en Colombia porque se le otorgó ese asilo territorial. Ahora bien, algunos opositores trataban de hacer o decir que estas manifestaciones se daban porque alguien políticamente, no mencionaban nombre, pero hacían alusión a Ricardo Martinelli, estaba financiado estas manifestaciones. No, mira, ¿qué tan cierto o falso eran estas acusaciones que se hacían al exmandatario de la República? El tema de las protestas no tiene nada que ver con lo que yo fui uno de los que ahí me sostengo, que el fin de la persecución política, en términos generales, pero que el ejemplo más grande de esa persecución política es Ricardo Martinelli, es algo que va a ayudar a darle estabilidad política a este país. Porque fíjate, en ningún país del mundo donde se persigan a los principales líderes
político de ese país, hay estabilidad política, hay ese desasosiego. Entonces, existe ese desasosiego. Entonces, si hay un elemento que enturbia el acontecer nacional y además un elemento que afecta a nuestra democracia, porque mira, el principal pilar de la democracia en cualquier país del mundo es la justicia. Y si la justicia está siendo utilizada para perseguir políticamente a los adversarios, esa democracia va a estar cuestionada, va a estar deteriorada, y lo que nosotros necesitamos es unirnos para rescatar este país del desastre que lo han llevado 2 administraciones. Martinelli dejó este país en progreso, sólido crecimiento económico, sólido aumento de la cantidad de empleos, aumentos de empleos bien pagados. Por eso la popularidad de Ricardo Martinelli. A Ricardo Martinelli lo pueden atacar y seguir atacando, pero la popularidad de Ricardo Martinelli, que viene del pueblo panameño, que se benefició de eso, radica en que con Ricardo Martinelli el pueblo vivió bien, el pueblo tenía esperanza, y esos ataques que le hacían y que le hacen con estos procesos judiciales, pero manejados políticamente, como esos ataques que le hacen algunos de sus enemigos tratando de culparlos, por ejemplo, el tema de las protestas, es absurdo. Mira, ese tema y tengo que decirte algo, a todos los presidentes, y yo he trabajado cerca de varios presidentes, los organismos de inteligencia, yo lo llamo de inteligencia, pues no pareciera muy subinteligente, le venden esas conspiraciones absurdas de que lo quieren matar, de que lo quieren tumbar, y a quién buscan echar la culpa, claro, a quien ellos tienen la posibilidad de los líderes políticos, porque ellos venden crisis para hacer sentir que son necesarios. A propósito, ¿cómo está el expresidente? Lo vemos muy activo en redes sociales. ¿Sigue de cerca lo que está pasando acá en el país? Claro, Ricardo sigue de cerca. Yo te digo, yo en lo personal, desde hace mucho tiempo yo le había expresado, y lo expresé públicamente, yo estaba preocupado por la salud emocional y física de Ricardo Martinelli, porque yo lo veía y lo conozco. ¿Eso es cosa del pasado? Se estaba deteriorando, no es cosa del pasado, porque mira, un encierro de 1 año y tanto no es algo que tú vas a superar de la noche a la mañana. Por eso yo le dije, mira, si a ti te ofrecen el salvoconducto, cógelo. No es que nosotros queremos que te vayas, pero nosotros tenemos que pensar primero en el hombre, en la persona, y en el futuro de esa persona, en el futuro de ese líder. Y una vez que te den ese salvoconducto, concéntrate primero en estabilizarte emocionalmente, a solucionar los problemas que todos tenemos, pero sus grandes problemas son más graves producto de todo lo que le ha pasado en razón de esta persecución. Y una vez que ya tú estás más tranquilo, porque Ricardo Martínez nunca va a estar tranquilo, esa es su personalidad, entonces tú vas a poder ayudarnos con sabias decisiones para ayudar a que el país avance en el sentido positivo, porque Ricardo Martinelli nunca ha querido destruir este país, al contrario, Ricardo Martinelli siempre lo ha dicho, este es un país bendecido, este es un país que es como un corcho, él dice, que bien dirigido le debe dar las soluciones que la mayoría de los panameños anhelan. El mandatario Mulino señaló que él no estaba atento a lo que estaba pasando con este asilo de Ricardo Martinelli hacia Colombia, pero el diario El Tiempo confirma que todos los pasos diplomáticos se dieron y que el mandatario Mulino sí conocía esto. Bueno, ¿quién le miente al país? Mira, yo no digo que él esté mintiendo, yo entendí que él dijo que se enteró del momento de su salida, el momento que eso se estaba dando. Pero si hay... Mulino no ayudó a Martinelli en hubo una solicitud del expresidente al gobierno colombiano y esa solicitud fue aceptada por el gobierno colombiano y claro que tiene que el gobierno colombiano haberle dicho, como efectivamente lo hizo, notificado al gobierno panameño a través de los canales diplomáticos que le había recibido la solicitud y que le concedía asilo político al expresidente Martinelli, porque así mismo tenía que solicitarle el salvoconducto para que eso, o sea,
Cada quien quiere entender lo que quiera. Hay gente que piensa que Molino dijo, no, que yo me enteré cuando se despegó el avión. No, obviamente que eso no es así. Pero de la solicitud del expresidente y de la decisión, se enteró, me imagino, el día que el gobierno de Colombia otorgó ese asilo, ¿no? Y también Martinelli, expresidente de la República, antes de viajar a Colombia, colgó un mensaje en sus redes sociales confirmando que el partido, realizando metas en los próximos días, iba a sostener una reunión de junta directiva para seleccionar a las personas que aspiran a presidir, uno, la Asamblea Nacional y dos, las comisiones del órgano legislativo. Yo le quiero preguntar, Camacho, si esta reunión ya se dio con Martinelli estando en Colombia y qué tan cierto es que Martinelli es que va a ungir al próximo presidente de la Asamblea Nacional. Mira, nosotros tenemos que escuchar las opiniones de no solamente de Ricardo, que es el líder del partido, es el presidente y va a seguir siendo el presidente del partido, sino también de otros miembros de la directiva, pero la decisión, en mi opinión, de quiénes van a ser los candidatos y quiénes deben ser los aspirantes a las comisiones, debe tomarlo la bancada. Mira, yo creo en las líneas de partido, porque con los diputados todos representamos, y lo dice la Constitución, en la Asamblea, a los electores, pero también a nuestros partidos. Por eso que existe la revocatoria de mandato partidaria. Ahora, yo creo en las líneas políticas de los partidos, pero la línea de los políticos de los partidos no puede ser para todos los temas que se tengan en discusión en la Asamblea, porque eso sería amarrar a los diputados de mano. No, hay temas nacionales que por su importancia deben de requerir de una línea partidaria. Y en caso de la elección del presidente de la Asamblea y de su resto de la directiva de las comisiones, yo no creo que sea uno de esos temas nacionales que requieran de una línea partidaria. Esa es mi opinión. ¿Ya no le interesa a usted dirigir la Asamblea Nacional? Yo expresé con claridad mi interés a presidir la primera presidencia de la Asamblea en estos 5 años. En su momento avancé, en su momento consideraba que tenía los votos, pero se requería darle tranquilidad a esa elección y había alguna gente que... ¿Y usted no le daba tranquilidad? Por mi cercanía, inquietaba con mi brother, se sentían que eso les molestaba, pues, porque hay gente que le decía que si yo era el presidente de la Asamblea, el que iba a mandar era Ricardo Martinelli. Todo el mundo sabe, los que me conocen, pues yo no soy nuevo en la política, tengo 50 años de carrera política. Y todos los que me conocen saben que las decisiones políticas de Luis Eduardo Camacho las toma Luis Eduardo Camacho. Yo respeto el liderazgo de las personas, pero al final de cuentas, las decisiones más importantes que uno tiene que tomar como político, las tiene que tomar cada uno, pensando en qué, en lo mejor para el país, en la transformación que este país necesita tener para que los panameños vuelvan a tener la buena calidad de vida que vivieron durante los 5 años de Ricardo Martinelli. Entonces, y todos saben, y sobre todo los amigos más íntimos, los copartidarios saben, que a Ricardo Martinelli y a cualquiera, yo le digo lo que opino. Yo con el presidente Molino, yo tengo una relación respetuosa. Cuando él me pregunta algo, yo le digo lo que opino. Porque yo ni a mis amigos, ni a los líderes políticos le digo lo que ellos quieren oír. Yo le digo lo que yo opino, y eso sí, con respeto. Y yo he recibido tanto del presidente Molino como del presidente Ricardo Martinelli siempre respeto a mis opiniones. ¿Cuáles son los nombres que buscan presidir la Asamblea Nacional desde la bancada realizando metas? Porque se ha hablado mucho que Dana Castañeda no va a buscar la reelección y han surgido otros nombres como Alain Cedeño, quien ha confirmado los medios de comunicación públicamente, sus intenciones, y está Shirley Castañeda. Públicamente han expresado Alain Cedeño, Ariel Vallarino, Ronald de Gracia, Sergio Gálvez y Shirley Castañeda, y Jaime Acosta también. Somos 15 diputados y hay 6 candidatos, para que tú veas. Algunos me han planteado de que por qué yo no aspiro. Sigue inquietando su figura todavía, entonces. Yo pienso que
para mí lo más importante hubiese sido ser que yo asumiera la primera presidencia, porque es ahí donde iba yo a darle el rumbo que yo creo que la Asamblea necesitaba tener, de fortalecimiento institucional, pero haciendo los ajustes que había que hacer. ¿Había problemas en la Asamblea? Sí, pero esos problemas no los íbamos a solucionar atentando contra la institucionalidad de la Asamblea. Yo defiendo la institucionalidad de la Asamblea. Soy de los que creen que hay que corregir las malas prácticas, que no la hacía la Asamblea, porque la Asamblea es el órgano. La hacía quienes integraban ese órgano del Estado, los diputados fundamentalmente y los servidores públicos algunos que trabajan en la Asamblea. Entonces, para mí ese era lo principal, ¿no? Para que la Asamblea volviera a ser lo que, fíjate, yo he visto que está siendo, que es el foro de convergencia, para que los problemas nacionales se discutan ahí en la Asamblea y se encuentren las soluciones y que se definan de ahí las ejecutorias para esa solución de los problemas nacionales. Yo no creo en la Asamblea sumisa, pero también no creo tampoco en la Asamblea que es parte del problema y no de la solución. Y la confianza de la población, que era una de las cosas también que se prometió al inicio de este periodo legislativo, una nueva Asamblea, devolverle esa credibilidad de parte de la población hacia este órgano. ¿Eso ha mejorado? Es que lo de nueva no puede ser nombre. Las acciones son lo que dicen si es una nueva o no Asamblea. Yo te puedo decir, la Asamblea es lo que los 71 diputados proyectan. Yo por eso me he preocupado yo recuerdo cuando yo era un joven, adolescente, en nuestras casas todo el mundo escuchaba la Asamblea. Todo lo que se daba. ¿Por qué? Porque ahí se discutían los temas nacionales, las intervenciones de los diputados eran intervenciones de altura, de diferentes perspectivas. Había debate verdadero. Si tú me preguntas si ya estamos nuevamente cerca de eso, no, yo creo que todavía estamos distantes de eso, pero yo creo que se ha ido proyectando y yo siento que la Asamblea, la gente está pendiente de la Asamblea. Pero creo que, y lo digo como una autocrítica a los diputados, todavía el discurso no está lo suficientemente profundo en cuanto al fondo de los temas y en cuanto a la forma del debate. Y yo hago un esfuerzo. ¿Ya se llevan mejor con los diputados de Vamos? Mira, si yo los ayudo a ellos hasta a mejorar sus proyectos. Es más, les ayudo a defender los proyectos que son buenos, porque para mí la ley no importa quién la propone. A mí la ley importa si va a beneficiar a los panameños, que es lo que yo le critico a ellos. Ellos, todo lo que viene de los partidos políticos, para ellos esto es malo porque ellos son los santurrones, porque además no son ni siquiera santurrones, ¿eh? Aquí échale cuento a otro. Pero uno no puede estar con esas situaciones radicales. Por eso yo los llamaba siempre y los llamo los radicales pseudonestos en este tema, ¿no? Uno tiene que entender que no hay nada más agradable que ver un discurso, una discusión, debate de fondo, pero desde el punto de vista incluso ideológico, de los temas que se discuten en la Asamblea. Y yo he procurado subir el debate de la Asamblea, que le he procurado que el debate suba. A veces uno le pone su sal y su pimienta, porque este es Panamá, nosotros somos panameños. También. Pero dentro de todo ese hay, por lo menos en mis intervenciones, y te lo digo, la gente cuando me para en la calle me dice, Camacho, lo estás haciendo bien, te felicito. Y no me refiero a gente solo de San Miguelito, gente de todo el país. Me dice, porque estás haciendo la diferencia, estás haciendo que la Asamblea vuelva ¿Son copartidarios o son ciudadanos a pie? No, ciudadanos. Porque el ciudadano a pie le está cuestionando a la Asamblea Nacional que sigue, igual que las anteriores asambleas con gastos enormes en las planillas. Yo creo que tienen contratado un sinnúmero de personas, a familiares y todo lo demás. Bueno, yo no tengo a nadie, ningún familiar contratado en la Asamblea. Y la planilla que tengo, la planilla tampoco tiene una planilla que tienen todos los diputados. ¿No tiene una planilla como Benicio Robinson de 3.1 millones de dólares anuales? Bueno, yo no sé si Benicio tiene eso porque a mí no me consta. Lo que te quiero decir... No, eso fue según unos informes de la Contraloría, del Contralor, que publicó recientemente. Mira, yo no puedo cuestionar a la Contraloría, pero yo tengo que ver eso para poder hablar del tema. Ahora, yo lo que sí te digo, que la Asamblea, y te lo digo porque a mí me para gente de todos los sectores,
donde yo me meta y todos me dicen, "Ey, tienes que seguir haciendo lo que estás haciendo porque estás ayudando a que la asamblea cambie". Ahora, la asamblea, Chay, Félix, Diana, no va a cambiar de la noche a la mañana. Nada cambia de la noche a la mañana. Eso se cambia producto de acciones que van dándose y permiten o avanzar o retroceder. Yo creo que nosotros hemos avanzado en este primer año de asamblea, de estos primeros 5 años, hemos avanzado positivamente hacia adelante. Hay gente que quiere llevar a la asamblea hacia atrás, como hay gente que quiere llevar el país atrás, porque hay gente que le conviene la crisis, hay gente que no quiere que el país cambie, hay gente que quiere que el país siga siendo un país injusto, un país sin oportunidades para los panameños más necesitados. Ese no es el Panamá que yo quiero construir. Y por eso yo estoy con quien quiere avanzar. No me importa qué partido sea, no me importa si es libre postulado. Yo les he ayudado a los libres postulados a mejorar sus propuestas, a defenderlas cuando no saben, porque ellos no tienen experiencia, la mayoría, pues, o son tercos, para ponerlo de alguna manera. Entonces, porque cuando tú crees que lo sabes todo, te convierte en un terco, porque en la vida uno tiene que saber. Lo primero, más importante es saber que uno nunca debe parar de aprender en la vida. Así que vamos hacia adelante. Y yo te le digo, insisto en este tema de las protestas. Si quieren protestar, protestan, pero no mientan. No engañen a la gente, porque ese engaño lo único que hace es crear este clima de inestabilidad que no le conviene a nadie, sobre todo a aquellos que hoy no tienen trabajo, o aquellos que tienen trabajo y no ganan lo suficiente. Porque el verdadero problema de la Caja del Seguro Social se va a resolver cuando aumente el empleo y cuando suban los salarios de los trabajadores. Gracias, diputado Luis Eduardo Camacho, diputado de Realizando Metas, por su participación en Radiografía. Hacemos una pausa, regresamos en segundos.